Reino Unido, Francia y Alemania amenazan a Irán con nuevas sanciones por su programa nuclear pese al bombardeo norteamericano. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunieron en medio de tensiones globales. La crisis ucraniana estuvo como eje central del diálogo. Masivas muestras de apoyo al presidente Nicolás Maduro ante la arremetida judicial en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos. Descubren en el oriente de Venezuela más de 1.000 cajas con explosivos en galpones vinculados a grupos de extrema derecha. Venezolana Victoria Guerrero, oro en esgrima en Panamericanos de Asunción. Yulimar Rojas posterga retorno a las pistas y en Grandes Ligas debutó la primera mujer como umpire principal. Y al cierre de esta edición, victoria para la fauna silvestre. En Colombia, el roedor más grande del mundo, el chigüiro, seguirá siendo especie protegida. La caza comercial quedó descartada. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este adelanto, comenzamos de inmediato. Reino Unido, Francia y Alemania han amenazado a Irán con reactivar las sanciones si no reanudan las negociaciones sobre su programa nuclear. Esto tras una reunión llevada a cabo entre las delegaciones europea e iraní en Turquía el pasado mes de julio. Los ministros de Exteriores de los tres países han enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que afirman que están dispuestos a activar un mecanismo para restablecer las sanciones impuestas con anterioridad contra Teherán. En concreto, los tres países aluden a que Teherán tiene una reserva total de uranio enriquecido de 8.400 kilos, lo que representa más de 40 veces el límite fijado por el acuerdo de 2015 e incluye más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, según los últimos datos del Organismo Internacional de Energía Atómica, y hasta ahora no existe respuesta iraní. La tan esperada reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos finalmente tuvo lugar. Un encuentro cargado de muchas expectativas y donde el tema central fue la resolución del conflicto ucraniano, aunque se abordaron otros temas como la cooperación bilateral y cuestiones de seguridad global. El 15 de agosto se concretó uno de los encuentros diplomáticos más esperados del año. Los dos líderes aterrizaron en la base militar Elmendorf Richardson, en Alaska, Estados Unidos, siendo el primer viaje del presidente ruso a suelo estadounidense en casi una década, convirtiéndose además en el primer líder en la historia de Rusia en visitar Alaska. Uno de los temas centrales era la situación sobre Ucrania. Vemos el trabajo de esta administración y el trabajo del presidente para facilitar la resolución del conflicto ucraniano. Y él ha tratado de llegar al fondo de la situación viendo la historia. Y es extraño que lo diga, pero tenemos las mismas raíces y todo lo que ha pasado es una tragedia para nosotros y son heridas terribles. Por lo tanto, nuestros países están interesados en poner un fin a esto. Hoy, cuando el presidente Trump dice que si él hubiera sido el presidente no habría habido guerra. Y estoy muy seguro que así sería. Lo puedo confirmar. Logramos avances importantes hoy. Tenemos una relación fantástica con el presidente Putin, con Vladimir. Hemos tenido reuniones muy difíciles, pero muy buenas. Ha sido difícil en algunos momentos. Probablemente se han visto cosas así durante toda su carrera, pero hemos podido superar esos problemas con respecto a negocios. También hemos avanzado y tenemos buenas oportunidades de lograrlo cuando esto se acabe. Y en una tendencia cada vez más preocupante en lo que va del 2025, 4 expresidentes latinoamericanos, en su mayoría progresistas, recibieron condenas, todas ellas cuestionadas. Expertos políticos llaman la atención sobre las causas de una creciente judicialización de la política, aparejada con el lawfare, es decir, la guerra jurídica y los riesgos que afrontan las democracias de la región. Más allá de las diferentes particularidades de cada causa, todos ellos abonan a lo que parece ser una creciente tendencia en la región, mandatarios que acaban condenados una vez alejados del poder.
Uno de ellos, el actual presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, afrontó 550 días en prisión por una condena de corrupción que posteriormente fue anulada. También la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el peruano Pedro Castillo y el ecuatoriano Rafael Correa afrontan procesos. Para los expertos, esta creciente tendencia debería de ser un llamado de atención para todos, en virtud de que el paso por los tribunales se produce luego de que cambian los vientos políticos, lo que a su vez genera fallos cuestionados en el sistema judicial. Israel atacó con drones una carpa para periodistas en la Franja de Gaza, provocando la muerte de 5 comunicadores del canal de televisión catarí Al Jazeera, 2 corresponsales y 3 camarógrafos. Desde Tel Aviv aseguran que uno de los reporteros pertenecía al ala militar de Hamas. La tragedia ocurrió la noche del 10 de agosto cuando la carpa instalada en la entrada del hospital Al-Shifa fue blanco de un ataque selectivo. Entre las víctimas están los corresponsales Anas Al-Sharif, Mohamed Kurekei y los camarógrafos Brahim Saher, Mohamed Aliwa y Mohamed Noufal. Las fuerzas de defensa de Israel se atribuyeron el ataque, alegando que Anas Al-Sharif, de 28 años, no era periodista, sino un líder de la célula de Hamas responsable de lanzar cohetes contra civiles y militares israelíes. Al Jazeera ha negado estas acusaciones en reiteradas ocasiones. Según cifras de la ONU, más de 230 periodistas han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio del conflicto y unos 380 han resultado heridos. Y suenan las alarmas porque la Tierra está registrando una alarmante pérdida oficial de agua dulce. Según un último estudio, el 75% de la población mundial vive en países que pierden agua dulce desde el 2002 y advierte además que la sobreexplotación del agua subterránea ya supera el deshielo polar. Desde esa fecha los continentes han venido perdiendo agua dulce a una velocidad sin precedentes, según la Universidad de Arizona State, publicado en Science Advance. La causa principal es el cambio climático, el uso insostenible del agua subterránea y las sequías. 4 regiones de mega sequedad se concentran en el hemisferio norte. Las consecuencias podrían ser graves para la seguridad hídrica, para la agricultura y para la estabilidad global, señala el estudio. El análisis reveló que el 68% de la pérdida de agua proviene de aguas subterráneas, lo cual supera incluso el aporte de Groenlandia y de la Antártida al aumento del nivel del mar. Lo que empezó como un atentado terminó en tragedia. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien permanecía en estado crítico desde el mes de junio cuando fue víctima de un atentado en la ciudad de Bogotá, falleció la madrugada del 11 de agosto. Un día antes de su muerte, el senador de 39 años fue sometido a una cirugía de urgencia, luego de sufrir una hemorragia en el sistema nervioso central. El atentado contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio en plena calle durante un acto político. Recibió varios disparos y su estado de salud se tornó grave desde el primer momento. Tras 2 meses de hospitalización, múltiples operaciones y una larga permanencia en cuidados intensivos, no logró recuperarse de las heridas. Las autoridades han detenido a varios sospechosos vinculados al ataque, incluyendo al joven de 15 años que le disparó y la persona que presuntamente lo contrató. Según las investigaciones, al menos 7 personas habrían participado en la planificación y ejecución del atentado. Y los cambios de criterio de Donald Trump en cuanto a los aranceles continúan. Esta vez con China, a pocas horas de expirar la última tregua comercial, prorrogó, esta vez por 90 días su ampliación. Los medios de comunicación estadounidenses afirman que funcionarios de la Casa Blanca familiarizados con el asunto se muestran optimistas sobre la posibilidad de, en ese plazo, llegar a un trato. Trump firmó la orden horas antes de que expirara el último acuerdo entre las 2 mayores economías del mundo, retrasando la aplicación de sus aranceles generalizados. La nueva orden impedirá que los aranceles sobre los productos chinos que entren en Estados Unidos se disparen hasta un 145%. Previamente, Pekín había expresado su esperanza de que Washington busque resultados comerciales positivos en el último día de su distensión de 90 días alcanzada entre ambos países el pasado mayo. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
mantuvo sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para el 2025 y modificó ligeramente al alza las del 2026. Dichas previsiones están impulsadas por el crecimiento de la economía mundial mientras disminuye la incertidumbre por los aranceles estadounidenses. Según el reporte, la demanda en 2025 debería estar impulsada por las naciones fuera de la organización, con alrededor de 1.2 millones de barriles diarios, especialmente en India y la China. La organización indicó que las previsiones de crecimiento económico mundial para 2025 se han revisado ligeramente al alza hasta el 3%, mientras que las de 2026 se mantienen en un sólido 3,1%. Varios líderes latinoamericanos se han pronunciado en contra de las falsas acusaciones realizadas por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de vínculos con el narcotráfico y además ha duplicado la recompensa por información que lleve a su captura. Desde México aseguran que no tienen pruebas sobre supuestos nexos entre el mandatario venezolano y el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos el pasado 7 de agosto. Es la primera vez que oímos ese tema. No hay ninguna, de parte de México, ninguna investigación que tenga que ver con eso. Nada. Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello. El presidente colombiano Gustavo Petro también se pronunció y en redes sociales reconoció que ha recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo, dijo, ha sido contundente y debe continuar. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó de inaceptable ofensa los señalamientos de Washington. Dijo que ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela y de los pueblos. Y ya se conoce la mejor hora para nuestra primera taza de café. La cafeína, conocida por estimular el sistema nervioso central y mejorar nuestro rendimiento cognitivo, siempre ha generado discusiones en cuanto al mejor momento. La investigación publicada en Scientific Reports buscó llenar este vacío al examinar la relación entre el consumo momentáneo de cafeína y el estado afectivo en contextos naturales, considerando la hora del día, diferencias individuales y circunstancias del momento. Los resultados coinciden que la cafeína se asocia a un aumento posterior de emociones positivas, especialmente durante las primeras 2 horas y media tras despertar. En cuanto a emociones negativas, el estudio destaca que estas fueron mucho menos consistentes. El análisis ratifica que los beneficios emocionales de la cafeína dependen de procesos biológicos, hábitos y contextos sociales. Aunque más marcados por la mañana, el estudio abre nuevas líneas para entender cómo el momento y las circunstancias del consumo influyen en la experiencia emocional. Ante la amenaza a la soberanía de los países en Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado una reunión urgente de cancilleres. La iniciativa ocurre luego que se conociera que la Casa Blanca habría ordenado en secreto al Pentágono usar tropas estadounidenses para atacar a los cárteles de la droga en territorio extranjero, encendiendo las alarmas en la región. Y a veces me pregunto, ¿por qué hablan de bombardear? ¿Es que aprendieron mucho en Gaza matando niños? Es que, como lo dije alguna vez al mundo, Gaza era un simple experimento donde aprendían cómo desde el computador se podía apuntar a civiles y asesinarlos. Por eso los ministros, cancilleres de América Latina tienen que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado. Porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar. Y graves fallas de seguridad, negligencia en las fases de su desarrollo, así como presiones y despidos de quienes objetaban el avance de construcción de la nave, fueron la causa de la implosión del submarino Titán.
El informe también constató un ambiente de trabajo tóxico donde el despido se utilizaba habitualmente como medio para impedir que el personal denuncie problemas evidentes de seguridad. OceanGate comenzó a llevar pasajeros a los restos del Titanic en 2021, cobrando $250,000 por persona. Tras la publicación del informe de los guardacostas, la familia de 2 de los pasajeros que perdieron la vida en el submarino Titán han reclamado una normativa más estricta. El empresario anglo-pakistaní Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleiman, de 19, eran 2 de los 3 pasajeros que murieron cuando la nave hizo implosión. Más de 100.000 ampollas de fentanilo contaminadas han generado una crisis sanitaria en Argentina. Hasta el momento son cerca de 100 las víctimas. Uno de los centros hospitalarios que recibieron el producto adulterado y que despertó las alarmas es el Hospital Italiano de La Plata, donde algunos de los fallecimientos se confundieron en principio con una bacteria intrahospitalaria. El expediente judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución. Se investiga a empresarios y técnicos del laboratorio HLB Pharma que elaboró los lotes. Un terremoto de magnitud 6.1 sacudió el oeste de Turquía el 10 de agosto, dejando un fallecido y 29 heridos. Afortunadamente, ninguno de los lesionados está en estado grave. El sismo provocó el derrumbe de 16 edificios residenciales cerca del epicentro. Según las autoridades, 12 estaban abandonados y 4 seguían ocupados. Además, varias casas resultaron dañadas. El temblor se sintió durante unos 20 a 30 segundos en al menos 10 regiones, incluida la ciudad de Estambul, generando momentos de pánico entre los habitantes. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, firmó una ley recientemente aprobada por el Congreso que da amnistía a policías, militares e integrantes de los comités de autodefensa que participaron en actividades de lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000 y que tengan procesos penales pendientes. Este beneficio no se aplicará a quienes ya tengan una condena en firme o estén denunciados o imputados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios. Este 17 de agosto, Bolivia realizará elecciones generales para renovar a sus autoridades nacionales. Más de 7.5 millones de bolivianos están convocados a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente del país. 8 candidatos se disputan la presidencia. Además, se van a escoger a 130 diputados, 36 senadores y otros cargos clave. El Tribunal Supremo Electoral ha prometido agilidad en el conteo. Aunque la ley les da hasta 7 días, aseguran que los resultados estarán disponibles en un máximo de 72 horas. Brasil presentó un plan de apoyo a las empresas locales afectadas por el arancel del 50% impuesto por Estados Unidos a varias exportaciones de ese país. Bautizado como Brasil Soberano, el plan lanzado durante una ceremonia de firma en el Palacio Presidencial de Planalto en Brasilia prevé un salvavidas crediticio de 30.000 millones de reales, unos 4.700 millones de euros, entre otras medidas. El plan incluye un proyecto de ley que se enviará al Congreso como un primer paso para ayudar a los exportadores locales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a los iraníes a rebelarse contra su gobierno. A cambio, ofreció ayuda para resolver los problemas con el suministro de agua. Esta situación no debe continuar. Les pido que sean valientes. Salgan a la calle, exijan justicia, protesten contra la tiranía. Israel es líder mundial en reciclaje de agua. También somos líderes mundiales en desalinización. Sabemos exactamente qué hacer para que Irán también tenga suficiente agua. Tan pronto Irán sea libre, los mejores expertos israelíes en agua llegarán a la ciudad iraní con las tecnologías y conocimientos más avanzados. El gobierno de Brasil anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales y evitar noticias falsas y mensajes de odio. Aún se discute si corresponde al Ejecutivo la eliminación de contenidos ilegales o el bloqueo de cuentas, o si se trata de algo que le atañe estrictamente a la justicia. De aprobarse, constituye una medida inédita en América Latina.
Un juez de Perú ordenó el 13 de agosto prisión preventiva por 5 meses para el expresidente Martín Vizcarra, de 68 años, mientras continúa el juicio en su contra por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue gobernador de la región de Moquegua en 2014. La Fiscalía dijo que había peligro de fuga y ejecutó la detención de inmediato. Vizcarra, quien gobernó Perú entre 2018 y 2020, se convirtió en el 5º expresidente peruano en ser encarcelado. Europa se encamina a su peor temporada de incendios forestales registrada, mientras vastas zonas del continente, que incluye algunas de Francia, España, Albania, Portugal y Grecia, combaten incendios feroces y mortales con temperaturas que superan los 38 grados centígrados. Los incendios forestales no son inusuales en Europa, pero la crisis climática causa un clima mucho más cálido y seco, lo que sienta las bases para temporadas de incendios mucho más intensos. 3 personas que pretendían asesinar al expresidente hondureño Manuel Zelaya fueron capturadas. Con esa acción buscaban desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro, actual presidenta y esposa de Zelaya, y frenar las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre. Estas personas han sido acusadas formalmente por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato conforme a lo establecido en el Código Penal nuestro. Estas personas están participando en una conspiración criminal cuyo objetivo es atentar contra la vida del expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. 6 exfuncionarios públicos guatemaltecos fueron declarados culpables el pasado martes en relación con un incendio ocurrido en 2017 en el que murieron 41 niñas que habían sido encerradas en un aula de un hogar de acogida gestionado por el gobierno. Ingrid Cifuentes, jueza de Ciudad de Guatemala, dictó penas de prisión acumulativa de hasta 25 años y algunas de tan solo 6 contra los 6 acusados que se habían declarado inocentes. Los fiscales habían solicitado penas mucho más largas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó su agradecimiento al amplio apoyo de todos los sectores públicos y privados, ciudadanos e instituciones ante los últimos ataques y estigmatizaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. El apoyo incluye a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, Fede Industrias y a la ciudadanía en general. Destacó el mandatario que el apoyo del estamento armado constituye una clara demostración de compromiso con la paz y la soberanía de Venezuela. Además, reconoció la importante labor de las fuerzas populares que, además de marchar en su respaldo, han difundido pronunciamientos en redes sociales respaldando la estabilidad nacional. Maduro afirmó que estas acciones son una expresión creciente de unidad y determinación del pueblo venezolano, reafirmando que la movilización ciudadana no se limita a la palabra, sino que se traduce en acciones concretas que reflejan el compromiso colectivo con la estabilidad y la defensa de la nación. El apoyo masivo se dio tras conocerse que la Fiscalía de Estados Unidos duplicó la recompensa por el mandatario, a quien acusa, sin ninguna prueba, como una amenaza para la seguridad norteamericana. Más de 1.500 kilos de explosivos fueron incautados en el estado Anzoátegui. Este nuevo hallazgo se suma al del 9 de agosto en Maturín, estado Monagas, el cual fue vinculado por las autoridades a la extrema derecha venezolana. Los dueños de los explosivos y el galpón que están capturados son militantes del sayonismo. Bastantes pruebas, fotografías, documentos. Era la mano derecha de la Sayona para el oriente del país. Eso no se había dicho hasta hoy. En los galpones de Monagas se encontraron 1.137 cajas con explosivos de alto poder destructivo que pretendían ser usados para realizar atentados terroristas en el país. Hablamos de 54.000 unidades de cargas huecas y 35 rollos de cordón detonante. 8 personas fueron detenidas y otras 12 están siendo buscadas. 2 días después de ese hallazgo, el 11 de agosto, se descubrió un nuevo lote en el Tigre, estado Anzoátegui, aún más grande que el anterior. Más de 1.500 kilos de explosivos. ¿Para qué? Nosotros hemos
ordenado, una investigación a fondo. Si todo esto explotara al mismo tiempo, tendría una onda letal de 911, por la cantidad que hay, 911 metros, casi 1 kilómetro, no quedaría nada ni nadie. Las autoridades venezolanas denunciaron el arranque de actividades de un buque flotante de producción perteneciente a ExxonMobil, el cual está ubicado en la región en disputa con Guyana desde hace más de 100 años. En el documento, la Cancillería refirió que las acciones, al llevarse a cabo en un área marítima pendiente de delimitación por ambas naciones, son ilegales según el derecho internacional, ya que vulneran el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación. Frente a este hecho, el gobierno venezolano advirtió tanto a ExxonMobil como a otras compañías que en caso de tener operaciones en esa región, enfrentarán reclamos, tanto políticos como jurídicos. El comunicado dejó en claro que Venezuela se reserva el ejercicio de todos los derechos que le corresponden, haciendo además uso de todos los recursos y capacidades que le otorgan las leyes internacionales para la defensa de su soberanía e integridad territorial. El canciller de Venezuela, Iván Gil, denunció ante el cuerpo diplomático acreditado en el país los intentos de un sector de la ultraderecha venezolana de generar violencia en el territorio nacional. Además, pidió condenar la recompensa ofrecida por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro, calificando como inadmisible que se ponga precio a un mandatario legítimo con total impunidad. Han puesto precio a un presidente legítimo ofreciendo una recompensa millonaria, 50 millones de dólares, un evento ridículo. Si no fuera por la gravedad que implica el desconocimiento de la ley internacional. Y aquí apelamos a la comunidad internacional, y por eso esta convocatoria, porque es necesario que todas y todos condenemos este tipo de actitud. No es posible que desde un gobierno se ponga precio a la cabeza de cualquier presidente o jefe de Estado o de gobierno del mundo y eso pase con total impunidad. Además, tenemos que denunciarlo. Hay un grupo completamente fuera de sí que pretende generar situaciones de violencia. No lo lograrán, pero pedimos a la comunidad internacional, a los países del mundo, que estos hechos sean condenados. Como Venezuela condena todos y cada uno de los hechos de violencia, de terrorismo que ocurren en todas partes del mundo. Y se retoman los envíos de petróleo a los Estados Unidos. En días pasados, un buque petrolero fretado por Chevron atracó en el terminal de José, estado Anzoátegui, manejado por la estatal venezolana PDVSA. Se trata del primer carguero en exportar crudo a Estados Unidos bajo la renovación de la licencia otorgada a la corporación estadounidense. Aunque los términos no se hicieron públicos, el gobierno venezolano aseveró que resultan absurdas las versiones que sugieren que la petrolera no pagará por el crudo extraído. Chevron suspendió la carga de petróleo venezolano en abril antes del vencimiento de su licencia anterior el 27 de mayo. El petrolero Canopus Voyager, con bandera de Bahamas, cargará crudo pesado a Maca producido por una empresa mixta entre Chevron y PDVSA. Al menos otros 5 barcos que Chevron utiliza para transportar crudo venezolano a Estados Unidos se encuentran cerca o navegando hacia aguas nacionales para retomar la carga de petróleo. El presidente Nicolás Maduro mantuvo una reunión el pasado miércoles con los alcaldes de oposición electos el pasado 27 de julio en las elecciones municipales. Cabe destacar que una vez que el mandatario nacional conoció los resultados de los comicios municipales, convocó a los alcaldes opositores electos a trabajar en conjunto por el beneficio de los venezolanos, a la vez que los instó a desligarse de la violencia promovida por sectores radicales. El gobierno de Venezuela comenzó la entrega de 22.000 motos para fortalecer las fuerzas del orden.
Las primeras unidades ya están en manos de los cuerpos policiales. Estamos ya por obtener 22.000 nuevas motos de primer nivel para entregarlas a las fuerzas policiales y a las fuerzas del orden. Hemos recibido 2.000, presidente, ya. ¿De las 22.000? Sí, señor, sí. Viste, quedan 20.000, pues. La más reciente encuesta de Monitor País de Interlaces, basada en 7.000 entrevistas en todo el territorio nacional, revela un contundente rechazo de la población a las amenazas de bombas y acciones de desestabilización denunciadas por el gobierno nacional. De acuerdo con el estudio, 82% de los consultados considera que se trata de un hecho muy grave y que debe aplicarse todo el peso de la ley, dejando claro que la paz de Venezuela no puede ser vulnerada bajo ninguna circunstancia. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, denunció infiltración de fascistas en la izquierda venezolana. Soy de izquierda y yo jamás concebiré a una persona de izquierda que publique un post en los mismos términos que lo publica María Corina Machado, como lo vimos el día de ayer. Si eres de izquierda, tienes que repudiar al fascismo. Quien se alíe, aunque sea de manera circunstancial, a un fascista, es imposible que sea de izquierda. O es que no infiltran a la izquierda para buscar la manera de que cumpla con los fines del imperialismo norteamericano. Aquí no nos sirven los tibios, ni las tibias. Los tibios y las tibias están al servicio del fascismo, porque el fascismo es una enfermedad, no es una opción política. El gobierno nacional celebró junto a la delegación diplomática de Irán los 75 años de relaciones fructíferas, solidarias y de intercambio comercial. El mensaje de la Cancillería reafirma el concepto de dos pueblos que comparten un mismo destino y una meta en común, esto es, la plena soberanía y la lucha por un mundo multipolar donde prevalezca la dignidad de todos los pueblos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que mantiene un despliegue permanente en el país para garantizar la paz e integridad territorial. Hay un despliegue permanente en el marco de la operación que usted ordenó, Escudo Bolivariano, ¿no? 146 despliegues en todo el territorio nacional a través de urras de combate. Me refiero en el Zulia, me refiero en el Táchira, en el Apure, en el Amazonas, en Sucre, en Guárico y allá en el oriente del país, en Bolívar también. El gobierno aseguró que dado el aumento en la producción de cemento en el país que ha cubierto las necesidades del mercado nacional, se estima que próximamente se iniciará la exportación gracias a los ajustes efectuados en su producción e inversiones nacionales e internacionales. Mencionó que con estas acciones se busca generar más ganancias a la industria del cemento nacional necesarias para invertir, seguir creciendo y crear otras fuentes de divisas para el Estado venezolano. La venezolana Victoria Guerrero es oro en espada en Panamericanos de Asunción. Yulimar Rojas posterga retorno a las pistas y en las Grandes Ligas debutó la primera mujer como umpire principal. La esgrimista venezolana Victoria Alejandra Guerrero se alzó con la medalla de oro para Venezuela en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 tras dominar 15-7 a la mexicana Ana Margarita Paredes en la final de espada femenina individual. Guerrero, campeona de la Copa del Mundo Juvenil en Costa Rica 2024, mostró control absoluto durante todo el encuentro. La esperada reaparición de la plusmarquista de triple salto, Yulimar Rojas, se postergó para el Mundial de Atletismo de Tokio a realizarse en septiembre. Estaba previsto que la campeona mundial reaparezca esta semana en España, sin embargo, una sobrecarga muscular le impidió hacerlo. Jane Powell ha hecho historia como la primera umpire principal en dirigir un partido de temporada regular en las Grandes Ligas. El debut de Powell se produjo como árbitro en una doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Miami Marlins. El ascenso de Powell a la historia de Grandes Ligas se produce 28 años después de que se rompiera la barrera de género de la NBA para los árbitros y 10 años después de que la NFL contratara a su primer árbitra a tiempo completo. El roedor más grande del mundo, conocido como capibara, chigüiro o chigüire, seguirá siendo especie protegida en Colombia.
Tras rumores sobre una posible regulación que permitiría su comercialización, la ministra de Ambiente dijo que no lo va a permitir. En junio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible parecía considerar la caza comercial del chigüiro, una especie clave en los ecosistemas colombianos. La idea desató indignación, hubo denuncias, pronunciamientos de congresistas y la convocatoria de una manifestación en defensa del animal. La presión ciudadana funcionó. En julio, la titular de la cartera ambiental, Lena Estrada, anunció que no autorizará la caza comercial y que no hay ninguna resolución ni proyecto de norma en trámite. Aseguró que la prioridad del gobierno es cuidar la vida y garantizar el trato digno de esta emblemática especie. También pidió a las autoridades de Bogotá y los Llanos Orientales reforzar el control del comercio ilegal de carne de chigüiro que fomenta el tráfico y la criminalidad ambiental. Y fue enfática en señalar que no hay interés en favorecer a particulares y promover acciones que comprometan la protección del chigüiro. Y cada 15 de agosto recordamos el Día Mundial de la Relajación. Esto debido a que el estrés constituye uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes. Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal no dedicamos tiempo a desconectar del trabajo y de todos los factores que nos puedan producir estrés, muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a la sala de urgencias de cualquier hospital. Nos vemos en una próxima edición.